Alianza After Hours. Bueno, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast semanal de Alianza After Hour. Hoy desde más lejos todavía. Hoy les estoy hablando desde Moscú, rogando que la señal no se me vaya a caer. Entonces esperemos a ver que nos salga bien esta media horita de información. Y estoy con David, nuestro Chief Economist. David, ¿cómo anda? Yo, Pipe, todo bien. Está en Moscú, pero bueno, el fondo de pantalla confunde, ¿no? Pareciese que estén en otro sitio. Sí, es a las afueras de Moscú, pero eso obviamente es un wallpaper ahí normalito, pero no es virtual, es real. Y creo que lo vamos a ver las próximas semanas. Ese va a ser el fondo. Entonces, Nos vamos acostumbrando. Sí, van acostumbrándose, que es lo más parecido a Moscú que puedo tener aquí. Bueno, listo, ¿no, David? Arranquemos con los dedos cruzados de que las señales no se nos vayan a caer, y comencemos con nuestro tema del vaso medio lleno y medio vacío de lo que pasó esta semana que acaba de terminar. Listo, Pipe, si arranquemos con este espacio habitual en donde les contamos a quienes nos ven y que nos escuchan en este programa que ha sido bastante exitoso. ¿Qué terminó sucediendo en la semana, Pipe? En temas positivos, negativos y neutrales. Entonces, si quiere, arranque usted contándonos cómo vio la semana. Yo creo que desde el punto de vista más global, ¿no? Que hubieron algunas noticias importantes. ¿Cómo le está viendo? ¿Estaba usted optimista, negativo o está un poquito más neutral en esta oportunidad? Digamos que la semana arrancó muy bien, porque veníamos de esos super datos de inflación bajita en Estados Unidos, ya el 3% el IPC total, y de desempleo arriba del 4, al 4,1, y la cosa pintaba muy, muy bien. Sin embargo, la semana fue transcurriendo y los mercados comenzaron a tener volatilidad y terminamos muy mal la semana en términos de activos globales, regionales y colombianos. Entonces, ese es como el mensaje que vamos a estar contando durante este podcast. Los activos, donde después de un muy buen arranque de julio, porque julio ha sido muy bueno y pues el mismo dólar se cayó casi 300 pesos, y los activos han dado dinero con una inflación buena en Estados Unidos. eh, Terminaron la semana mal y probablemente continúen un poco mal. ¿Qué noticias hubo? Como era una semana sin noticias, por lo menos no había nada programado. Las noticias que salen son más como cosas que se dieron en el camino. Entonces, en el camino que tuvimos de vaso medio lleno, que ya es muy probable que la candidata para competir contra Donald Trump sea Kamala Harris. Los mercados de probabilidad, de apuestas, de por quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, y por ahí tenemos un gráfico, ya le dan un 20% de probabilidad a ella para que vaya a competir con Donald Trump, que cuando tuvo eh, el evento, pues, ¿no? El intento de asesinato, se subió la probabilidad de casi al 70% de que él era el próximo presidente, y se redujo durante la semana un 60%, al tiempo que Kamala, que es esa línea azul clarita que ustedes ven ahí, subió al 20%, y ya Biden está en el 8%. Entonces hubo como una sustitución más que todo entre Biden y Kamala, por supuesto, que es el lado de allá, y Trump se mantuvo sólido, pero no tan sólido como justo después del ataque. Yo sé que frente a los activos vamos a tener que, en algún momento va a ser importante, ese es el mensaje. Lo que pasa es que el tercer trimestre es tan importante en datos económicos, que tenemos las inflaciones cayendo, la Fed puede bajar tasas en septiembre, la tasa de desempleo está subiendo. Está empezado en datos económicos, y uno no se imagina que el tema político vaya a afectar tan de frente a los mercados. Pero, entonces, si lo va a enfrentar, pues, si lo va a afectar, pues tenemos varias interpretaciones. Hay una, y es la experiencia que ya tuvo Trump con los mercados, que fue como una luna de miel, ¿no? Y él ha vuelto a decir que va a reducir los impuestos. Entonces los mercados deberían ver con buenos ojos que a Trump le vaya bien, y de repente el hecho de que haya caído un poquito de la probabilidad al final de la semana puede ser que a Trump ya se le viene competencia seria, y con la competencia seria el tipo le toque hablar fuerte como habló en su momento, y los mercados reciban volatilidad. Puede ser que estemos hilando muy delgado, sencillamente los mercados tienen que encontrar una excusa para tomar ganancias después de una subida tan fuerte. Pero el caso es que junto a la caída de la probabilidad de Donald Trump, así, junto a la subida y después la caída, los activos se comportaron similar. Estuvieron muy bien durante la subida, pues, como les decía, la mitad de la semana, del final de la semana, tuvimos mucha volatilidad, y viene acompañado por esa nueva, digamos, esa nueva visión política de lo que se viene en las elecciones de final de año.
sea, Pipe, si le Entonces, bueno, entiendo ahí, pues por ahora estamos esperando a ver, ¿no? Como en wait and see mode, por ahora. Vamos a ver qué va sucediendo con el tema político. Los activos siguen todavía más que todo el tema fundamental, ¿no? Inflación, Fed, y ya veremos qué sucede un poquito más adelante en el año. sí, y también hay un tema, David, que es muy importante, como números mágicos, ¿no? Como de magic number, y es 20%. Si usted tiene una bolsa como la gringa que ha dado 20% en cuestión de 6 meses, con las incertidumbres que vienen en el segundo semestre, también comienza uno a recibir volatilidad. Entonces, de pronto el tema político no es importante si las acciones no estuvieran haciendo gran cosa este año, pero si están 20% arriba, y yo sé que viene por lo menos una competencia política y algunas cosas inciertas, de pronto digo, voy a sacar un poquito de la plata de la mesa. Y este año tenemos además un contraste bien interesante, y es que tenemos a Estados Unidos rentando 20, o teníamos hasta los últimos días, que se devolvió bastante, y tenemos a la región latinoamericana rentando -20. O sea, tenemos un contraste enorme, que lo que ha hecho la última semana, las últimas 2 semanas, es que la gente comenzó a vender Estados Unidos y comprar un poquito la región latinoamericana, que es el segundo tema que traigo aquí, y es el tema de la gran rotación que se está viendo a nivel global. Entonces, ¿qué es esta gran rotación? De pronto es una rotación chiquita todavía, pero en las magnitudes ha sido bastante. Y es que cuando se dieron los datos buenos de la semana pasada de inflación y venían buenos del desempleo, porque acuérdense que para los mercados es bueno que haya más desempleo en la medida en que le garantiza que ya finalmente la lucha con la inflación termina con una economía desacelerándose en Estados Unidos. Y cuando se dieron esos datos buenos, de repente comenzamos a ver la gente en Estados Unidos vendiendo tecnología, vendiendo las grandes compañías gringas, pero comprando las pequeñitas. Entonces, eso es una gran rotación que arrancó, y la gran rotación, digamos que estaba buena hasta el miércoles. La gran rotación, ¿qué significó finalmente? Comenzaron a vender los Microsoft y los Netflix y bueno, y los Alphabet y cualquier cosa de esas, y comenzaron a comprar las compañías pequeñas gringas, el Russell 2000, que son las 2000 compañías small caps pequeñas, comenzaron a subir muy fuerte, y junto a eso Latinoamérica le estaba yendo muy bien. Entonces, una rotación bonita. Y era, vea, se viene bajada de tasas Fed, preparémonos porque la cosa, viene un estímulo y podemos correr más riesgo. Entonces, hasta ahí todo bien, que nos compraron a México, compraron a Brasil, compraron a Colombia, compraron las small caps, y no nos importó que estuvieran vendiendo el Nasdaq. Pero ya al final de la semana, vendieron tan duro el Nasdaq que terminaron vendiendo los índices principales, el Standard Poor's 500, y los últimos 3 días de la semana fueron duros, porque Ujú. vendieron a Latinoamérica fuertemente, la subida del dólar. Todo eso les voy a contar ahorita esa historia, para responder qué fue lo que pasó en Colombia esta semana finalmente, pero el mensaje es: la gran rotación que arrancó con un buen viento, pues terminó siendo un accidente, por la fuerza de las ventas, sobre todo en el tema tecnológico, Ahí estábamos entonces medio llenos al inicio, vaso medio lleno, pero mejor lo catalogamos como medio vacío por cómo terminó. por el cierre de la semana, que se Bueno, y usted, junta, Pipe, que se se metió, juntó. y hágale, no termine ¿Cómo? la idea, que lo corté. Ah, no, no, que se juntó con el problema tecnológico del viernes, ¿no? Que se cerró ahí, y eso alimentó más las ventas todavía. Sí, eso justo era lo que le iba a preguntar, porque usted ya justo mencionó dentro de las grandes compañías que son protagonistas en esta rotación de activos, Microsoft. Y bueno, Microsoft no solamente es noticia por eso, sino por lo que terminó sucediendo, que aquí lo pusimos como el Día Internacional de la Pantalla Azul, generando Sí, problemas en diferentes sectores. exactamente. Y gente, esto lo vamos a hablar ahorita en el meme de la semana, entonces no lo voy a chiviar completamente, pero terminó la semana con la gente preguntándose, oiga, si usted se quiere imaginar, hay gente que hace el chiste como iba a ser el Y2K, cómo iba a ser ese cambio del 2000. Ya tiene la respuesta, algo así similar, donde se bloquean pantallas, se bloquean software, se bloquean sectores, y se llama el Día Internacional de la Pantalla Azul, porque esa es la pantallita que todo el mundo vio, hoy en la madrugada, y que muchos siguieron viendo durante gran parte del día. Y eso pues no ayuda en nada a un mercado que ya estaba vendiendo grandes acciones tecnológicas, las siguió vendiendo, pero siguió vendiendo todo. Entonces comienzan a vender, lo que no le dio también este año, que ha sido particularmente Latinoamérica, terminamos recibiendo ventas por este tema. No, listo, listo, Pipe. Entonces yo creo que ahí ya estamos con ese, bueno, usted está entonces al final medio positivo,
Medio negativo Terminamos, también. sí, terminamos medio negativos. Y como que a Latinoamérica es una pesadilla porque ya veníamos con un junio malo por el choque mexicano. Entonces, julio venía muy bien, con buenas noticias, y es aburridor que julio se haya enredado ahorita, al final, como con esas ventas de tecnológicas y después con un accidente tecnológico, porque entonces nos quita la fuerza de recuperación que estábamos marcando. Listo, listo. Entonces yo creo que ahí ya tenemos básicamente esa primera descripción, ese primer brochazo de estos temas. Déjeme, yo también hablo, voy a ser positivo, neutral y negativo, pero básicamente metiéndonos básicamente con el tema colombiano, ya aterrizando a Colombia y viendo los números que publicó el DANE de actividad económica, cifras también de analistas y allí lo contrastamos un poquito con Colombia y una preocupación que todavía tenemos, Pipe, y es en un par de sectores, lo que le están yendo todavía mal a la economía colombiana y allí va a ser un poquito más negativo. Si quiere, arranco yo contándole lo que está sucediendo con los analistas y lo que estamos viendo nosotros. Aquí lo estamos catalogando como un punto más neutral. Al final se está publicando esta última encuesta de analistas del Banco de la República sin mayores cambios frente a lo que teníamos en la encuesta anterior. Tenemos unas cifras de inflación que siguen estando muy en línea con las expectativas. Tenemos unas cifras de actividad económica que no están cambiando realmente bastante versus lo que teníamos el mes anterior. Y tenemos unas cifras en tasa de cambio que allí sí podríamos decir que en Alianza tenemos una postura diferente. Sobre inflación, ¿qué está sucediendo, Pipe? Nosotros estamos viendo una inflación que básicamente sigue cayendo. En este mes de julio, que vamos a conocer la inflación en un par de semanas, el mercado se está imaginando una inflación por los lados de 0,27%, nosotros un poquitico más abajo por los lados de 0,21%, pero ojo que aquí el mensaje es la inflación interanual pasaría del 7,2 que tenemos hoy a una cifra ya por debajo del 7%, iríamos a buscar algo por los lados del 6,90. Entonces, la inflación, después de haber entrado en ese bache que habíamos descrito aquí en el programa, en repetidas oportunidades, 2 o 3 meses quieta por los lados del 7,2, ahora vamos a romper ese nivel a la baja y vamos a ir a buscar, según las expectativas de los analistas y la nuestra en alianza, algo por los lados del 6,90%. Eso se habla con una inflación que seguiría cayendo al mediano plazo y nos imaginamos los analistas y nosotros en alianza y iría a buscar algo por los lados del 5,6, 5,7 al cierre de este año. Entonces, allí yo le diría que estamos neutrales en el sentido que no cambió nada frente al mes anterior. El mercado se sigue imaginando una caída de la inflación. En cuanto a tasas, Pipe, también la visión no ha cambiado y es básicamente el mercado se sigue imaginando, al igual que nosotros, que ahorita en el mes de julio, en la reunión que vamos a tener a finales de este mes, el Banrep se va a animar otra vez con 50 puntos básicos de recorte. Y eso pues va a implicar que las tasas abandonen ya pues esa zona cercana al 11% y nos acerquemos ya o rompamos a la baja ese nivel y estemos en el 11,75% y de allí en adelante seguiría como ese rodadero de tasas de interés, seguiríamos cayendo por menores tasas de interés a ir a buscar un 8,50 al cierre de este 2024. Como le digo, estamos neutrales allí o lo ubicamos en el vaso neutral porque no está cambiando versus el mes anterior, pero ojo que sí seguimos siendo muy optimistas en el sentido que Banre va a seguir relajando la política monetaria y eso pues de repente también tiene un impacto sobre los activos. Y solo un punto ahí adicional en esta encuesta es el tema de la tasa de cambio, en donde pues no sobra aquí decirlo, pues nosotros en Alianza tenemos una visión bastante bajista frente a nuestros colegas. Ustedes lo ven allí en la pantalla al lado izquierdo. Nosotros estamos esperando un dólar que esté por debajo de los 4.000 pesos, por los lados de 3.800 al cierre de este año, mientras que nuestros colegas están hablando de niveles por los lados de 4.050, 4.070 pesos al cierre de este año y ya de cara al 2025 incluso somos más bajistas, con tesis que hemos contado aquí en este programa versus lo que tiene el mercado. Entonces, yo le diría aquí, Pipe, con este tema neutral, la encuesta no cambia mucho frente al mes anterior, mismos números, la gente viendo caída de la inflación, viendo caída de tasas y nosotros viendo una caída del dólar de cara al cierre de este año. Vale, yo ahí es como yo voy a repetir lo que usted ya dijo. En temas de inflación no ha habido cambios, o sea, hemos insistido que estos 2 meses de estabilidad en la inflación anual eran esperables y la bajada al 5,60, lo que sea que termine el año, es algo que los analistas plantearon y planteamos a principio de año. O sea, ahí no hay ninguna sorpresa. La sorpresa es el Banco de la República que cambió su tono y ha decidido ir más lento. El Banco de la República tiene, entonces, lo que nos decía David, 50 básicos para julio
y después tiene 3 reuniones más de bajada de tasas en lo que resta del año. Y la idea es que ya esas 3 reuniones le meta 75 básicos. 10,75 es lo que quedaría después de 50 básicos, que ahí David dijo 11, un lapsus. Uy, diez sí. setenta y cinco bajaría 50, 10,75 y después 3 de 75 las 3 reuniones se quedarían en el año para que se acelere y pueda llegar al 8,5. Y el tema del dólar, o sea, nosotros damos lora con el dólar cuando creemos que vale la pena dar lora, y tenemos una visión bajista dólar de largo plazo. Em, pero digamos que ahora es diferente que cuando estaba a 5.000. Cuando estaba, de hecho, a 4.200 hablábamos de la llegada a 5.000 y cuando estaba a llegar a 5.000 comenzamos a hablar de la vuelta a 4.000. Nosotros tenemos una visión más bajista de dólar que el resto del mercado de mediano plazo. O sea, nosotros creemos que eventualmente 3.800, después 3.500. Pero lo que sí hay que entender es que cuando uno ya habla de 200 o 300 pesos para abajo, ¿no? Que sea desde los 4.000 a los 4.100, a los 3.800, ya no es un montón de plata. O sea, ya no es una visión en el que uno diga es que estos tipos de verdad están diciendo que el dólar va a ser una barbaridad. ¿Por qué no? O sea, en realidad ya no hay mucha diferencia entre los 200 pesos que nosotros vemos abajo y los 200 que otra persona ve arriba. Hay muy poca volatilidad. Tal vez el gran mensaje que nosotros queremos dar en el dólar es, nosotros creemos que el dólar está cambiando de tendencia, pero el dólar sigue siendo un activo de diversificación. Es lo único que lo salva a uno, es un seguro de vida, es lo único que lo salva a uno cuando vienen choques. Y lo único es que uno está seguro es que los choques van a venir. Eso sí, eso es lo único que yo puedo estar seguro, ni idea cuál sea, ya sea México, ya sea México de nuevo en septiembre, una recesión global, una disparada del petróleo de $30 que inicialmente se inflacionaria. Hay mil cosas que siempre están en el mapa. Y cada choquecitos de esos te puede llevar el dólar 400 pesos arriba. El mensaje de Alianza es que cada uno de estos choques va a terminar eventualmente abajo. El dólar va a ir arriba, va a bajar. Pero ya cuando uno tiene una perspectiva de que no va a caer tanto, ¿no? Que tiene una caída de 2 años de 300 pesos, de 400 pesos, vale la pena tener dólar, vale la pena usarlo como diversificador. Lo único que nosotros daríamos como recomendación es cada vez que haya choque, no se entregue al choque. No, no, es que llegó a 4.400, voy a comprar dólar porque ahora sí es 5.000 y 6.000. Nosotros no creemos. Pero claramente cualquier dólar cerca de 4.000 o abajo de 4.000 vale la pena como un activo para diversificación. Y cada vez que lleguen los choques se le va a ver en el portafolio la ventaja. Lo que pasa es que nosotros mismos que administramos portafolios, lo que hacemos es comprar dólar abajo de 4.000 y cuando hay choques lo soltamos a 4.100, a 4.200, a 4.300, depende de lo que va a pasar. Tener en cuenta que es muy diferente la alianza eh, de hace un año que decía 5.000 ni locos, esto se tiene que caer mucho, a la alianza de ahorita que el dólar está en 4.000 y que de pronto lo ven en 3.500 en unos años, ahora sí le vemos mucho valor diversificador. Y no sufrimos cuando sube. Por ahí alguien me escribió, no, es que a usted no le gusta que el dólar suba. Primero, duré 15 años diciendo que el dólar era para arriba. O sea, esto de ponerme la camiseta bajista es muy reciente, Es es del nuevo. último año y de 2 años. Es súper nuevo para mí también, hacerle barra que el dólar caiga. Pero segundo, y más importante, es yo considero que es muy buen diversificador cualquier cosa que sea por debajo de 4.000, así no tenga una visión bajista a mediano plazo. Entonces, me alargué ahí una gota porque Alianza no está en pelea con la compra de dólar debajo de 4.000, así tenga una visión bajista. Y seguro que van a haber choques que van a ser rentables esas compras debajo de 4.000. Lo que pasa es que cuando lleguen los choques, no se los crean. No piensen que es una reanudación de la tendencia alcista, solamente es ruido ahí. Entonces ahí me alargué un rato, pero quería dejar eso No, no, claro, pero David. está buenísimo. Está buenísimo con este tema del dólar que Listo. recibimos muchas preguntas, Pipe, y la gente a veces no le queda tan clara nuestra posición. Pero venga, yo vuelvo con el tema de medio vacío y medio lleno. Déjeme jugar con una misma noticia para ser optimista y ser pesimista. Tuvimos la noticia del último dato indicador de seguimiento a la economía en Colombia. Este corresponde al mes de mayo. Y al final, pues termina siendo positivo, Pipe, en el sentido que pues, la economía crece 2,4%, que es una cifra, pues digamos que está por debajo de la expectativa del mercado y está por debajo de lo que tuvimos el mes anterior, pero pues al final sí está mejorando frente a lo que teníamos hace un año. Usted recuerde que hace un año teníamos una contracción del 0,1%. Entonces aquí pues volvemos a crecer y tenemos algunos sectores, particularmente actividades primarias, que están mostrando un buen crecimiento, agricultura, minería, también por el lado de servicios vimos crecimiento. Entonces pues nosotros diríamos, oiga, este dato podemos catalogarlo como vaso medio lleno. Acuérdense que ese es el mes de mayo y al final con este 2,4 y ya el dato que teníamos
del mes de abril, que había sido algo por encima del 5%, nosotros de repente podríamos terminar revisando un poquito al alza nuestro pronóstico de crecimiento de cara a todo el 2024. Estamos esperando a ver que se confirmen los datos, pero en principio esto le imprime algo de sesgo alcista para lo que podría ser todo el año, que nosotros nos imaginamos algo por el lado del 1,5%, y que con estos datos recientes han tenido algo de sesgo alcista y podríamos tener que revisar un poquito arriba ese número que tenemos en Alianza. Entonces, por el lado optimista, podríamos decir que el dato como todo pues es bueno, el crecimiento de la economía colombiana en el mes de mayo. Sin embargo, Pipe, yo le anticipaba que también pues podría uno decir, oiga, está bueno la foto completa, pero fíjese en un pedacito de esa foto y es que termine saliendo un poco medio oscura, que son dos sectores que son muy importantes para la economía colombiana, construcción y comercio. Y aquí nosotros decimos, esta noticia sí es más bien medio vacío, en la medida que ambos sectores se están contrayendo. En el caso particular de construcción, estamos viendo una contracción cercana al 3% después de que había crecido por encima del 2,5% en abril, y eso pues nos genera algo de preocupación de cara a lo que es la tendencia en general del sector. Usted acuerda que construcción en el primer Q creció otra vez algo por los lados de 0,7%, pero venía ya de varios trimestres en negativo. Y eso, si usted le suma el hecho de que es muy intensivo en mano de obra, al igual que comercio, pues nos queda como ese sinsabor de, es decir, la foto como todo es buena, pero ojo que hay unas preocupaciones en dos sectores claves para la economía colombiana que se están contrayendo en el mes a mes, que se han venido contrayendo en el trimestre a trimestre y que pues todavía tenemos unos retos importantes allí a la hora de pensar en planes de reactivación y una recuperación ya como un todo del aparato productivo. Entonces ahí le dejo, Pipe, yo esa última noticia para quedarnos un poquito como con la inquietud de hacia dónde podrían ir estos sectores. Sí, ¿sabe? Me quedo con un par de mensajes. El primero es que posiblemente la economía termine creciendo más del 1,5 en todo el año, si ya pudimos haber tocado piso, ¿no? Y en ese caso el gobierno que dice 1,7 de pronto no va a estar tan lejos en sus últimas proyecciones. Em, y el otro mensaje que yo quisiera resaltar aquí es que yo creo que 1,5 íbamos a crecer sí o sí, sin el tema, o sea, digamos que el hecho de que estemos siempre buscando culpas en los mercados y con la politización que hay, de repente la gente se asocia el 1,5 con es culpa del gobierno. Y yo les diría, vea, es muy posible que el 1,5 sí va a dar sí o sí. Pues porque ha habido una subida de tasas, porque hay una desaceleración mundial, por mil cosas. O un 1,7, lo que termine siendo. Lo que yo resaltaría, y que sí hay que, digamos que hay que hacer una autoanálisis por parte del gobierno, es que sí hay una sustitución, está claro. Y es que se está gastando un montón, hay un gasto enorme del gobierno, eh, y eso está sustituyendo a la inversión que está cayendo y hay unos temas sectoriales puntuales que están cayendo. Entonces el 1,5 de pronto era el mismo 1,5, pero el 1,5 por dentro se ve como un crowding out, ¿no? Se ve el gobierno Uh -huh. entrando y sectores privados que se necesitan para largo plazo, porque no siempre se puede contar con la plata del gobierno, claramente ahorita no la hay, pues lo que se está sintiendo. ¿Y por qué repito eso? Porque entonces cuando uno lee el 1,5 y dices que este 1,5 es todo entero de culpa del gobierno, pues cuando venga un 2,5 o un 3 el próximo año, pues entonces dirán, entonces ahora es gracias al gobierno. Y el problema realmente en Colombia es la estructura, los desbalances que se están creando a nivel de los sectores, como menciona David, no tanto el 1,5 que después se vuelva un 2,5 o un 3, sino es que estamos quedándonos sin motores privados de crecimiento o poniéndoselas bien difíciles. Yo diría ese mensaje ahí y lo dejamos ahí, yo Sí, sí, creo. sí. Yo creo que ahí, y déjeme cerrar con ese tema que usted puso ahí, es el tema de la inversión, ¿no? Cuando uno descompone la economía completa entre consumo e inversión, de repente consumo ha dejado de crecer, pero se nos quedó muy alto y en la parte de arriba y de pronto allí no está tanto el problema, pero sí por el lado de la inversión, que es un componente súper clave para el crecimiento de mediano plazo y allí sí nosotros estamos viendo unos niveles de inversión por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia y pues eso sí puede generar preocupaciones y problemas de largo plazo. Pero si le parece, cerremos este tema aquí y nos movemos a nuestra sección Listo. del meme de la semana, en donde usted trae aquí unos temas de lo que pasó con Microsoft, ¿no? Sí, bueno, el meme de la semana es el Día Internacional de la Pantalla Azul, donde muchos computadores en el mundo vieron esto. Y como les mencionaba ahorita, hay gente que dice, bueno, si usted se estaba imaginando que en el año 2000 iba a haber una crisis tecnológica que nunca la hubo,
esto es lo más similar a eso. Realmente es algo importante. Por supuesto que depende mucho de qué tanto se pueda solucionar, en qué tan corto plazo se pueda solucionar y si hay una reincidencia más adelante. Pero claramente, si llega a haber algo más adelante, pues ya el impacto de la economía pues no se va a poder esconder. Ya hubo un impacto de un día en el sector financiero, en vuelos, en transporte, UPS, todos están diciendo que tuvieron un impacto económico que es bien, bien interesante. Pero claro, el problema es si esto se fuera a generalizar más adelante, tendríamos algo serio. Recuerden que la crisis del 87, nadie sabe bien qué terminó pasando, pero arrancó algo tecnológico y continuó. Entonces tenemos muchos memes, ustedes pueden elegir el que sea, pues porque fue un día bien, bien importante, y pues todo está alrededor de este CrowdStrike, que es una compañía de software de seguridad, que es donde se origina el fallo. Ellos dicen que ya se solucionó y se reflejó mucho en todo el paquete Office, en todo el paquete de Microsoft, que estuvo fallando. Entonces, puede ser solo una anécdota y pues y lo dejamos ahí porque no sabemos qué más puede hacer. Pues como les decía, llega en un momento complicado porque las acciones ya estaban sufriendo un poco. Igual las vendieron más ayer que hoy, no las vendieron más el viernes, que hubiera sido más grave, pero pues obviamente son como recuerdos digamos, de lo delicado que puede ser el sistema que se ha creado en algún momento. Pero pues no vamos a decir que es el fin del mundo o que no significó nada, pero sí es un día que es muy interesante para los análisis posteriores y deja al mercado pues, con un interrogante grandote yo ya estaba vendiendo Microsoft, ¿será que lo sigo vendiendo o no? Ya estaba vendiendo el Nasdaq y bueno, queda uno ahí viviendo cosas nuevas, ¿no? Yo no vuelvo a insistir, no, a mí me encanta a veces ser paranoico, pero cuando uno administra portafolios, pues no puede ser paranoico porque se enloquece. Pero pues ese tipo de cosas hay que vigilarlas, sencillamente hay que quedarse ahí medio vigilando porque son cosas nuevas. Me acuerdo mucho en enero, por eso no quiero ser tan paranoico, me acuerdo mucho en enero del 20, yo tuve un viaje similar al que estamos haciendo ahora, y pues nos dio un virus acá, estoy hablándoles de diciembre del 2019, ¿no? Antes de que llegara. Y aquí a este lado del mundo se sentía algo diferente. Es cuando yo llego a Colombia en enero, febrero del 20 y se comienza a leer de un virus chino, yo les digo, nos acaba de dar un virus a nosotros el berraco en Moscú y bueno, nos tumbó y no sé qué. Pero era anecdótico hasta ese Ujú. punto y después comenzó a evolucionar de una forma loca. Entonces, cada vez que hay una señal de esas, Alianza no vendió nada de sus portafolios y se quedó tranquilo, no se preocupen por eso, pero uno lo deja como una señal de, bueno, paremos bolas porque los sistemas pueden entregar a la gente que de pronto dijo no puede vender porque pasó algo en mi sistema de negociación, voy a ver qué hago mañana. Entonces vamos a estar en vigilancia la próxima semana sin decirles esto es el fin del mundo ni mucho menos, pero sí fue bien raro. O sea, que pase esto fue bien raro, y muestra, vuelvo a decir, la fragilidad de los sistemas que vienen por otros lados. Pues ese fue un software de seguridad, creo que eh, ese señor Elon Musk dijo, ya borré CrowdStrike de todas mis plataformas. No me interesa tener esos riesgos. Bueno, no, sí, o sea, el tiempo lo dirá al final, pero toca dejarlo ahí anotado en el registro. Pipe, yo le propongo que nos movamos a otro tema y aquí yo creo que vamos a estar entre lo regional y lo local, porque básicamente lo hablamos en el comité y es, tuvimos noticias locales sobre lo que puede estar pasando a nivel del Ministerio de Hacienda, de si hay un ruido político otra vez en este tema, pero usted en los comités ha dicho, venga, intentemos apartarnos de eso y la mejor manera es miremos lo que es lo que está sucediendo a nivel regional. Si la región también se está chocando, pues sí, podríamos decir, oiga, aquí hay un efecto, o si no se está chocando, definitivamente no lo hay. Entonces, ¿por qué no nos cuenta esa historia? A ver si el tema local, si lo doméstico está impactándole o no a los activos locales, o si más bien es un tema regional. De una, ese es el análisis técnico de la semana. Entonces, nosotros hemos sido como muy vehementes durante el último año diciendo, vea, lo local no es tan importante, el mercado ya se como aclimatizó a todo el ruido local, no se deje llevar por los titulares. Sin embargo, por supuesto, lo que ha sucedido recientemente y las posibilidades de una investigación al ministro de Hacienda o un eventual cambio del ministro de Hacienda, ese es un talón de Aquiles. El ministro de Hacienda es supremamente importante en cualquier país y en Colombia, claro que lo es.
Entonces, por supuesto, no tenemos ni idea de lo que vaya a pasar. De pronto no pasa absolutamente nada igual que lo de CrowdStrike. No tenemos, solamente les estamos contando, no tenemos mayor información que nadie más. Sin embargo, es un tema material que hay que estar vigilando y que de repente cuando uno ve que salen estas noticias de posibles investigaciones e inmediatamente venden TES y compran dólar y venden acciones, pues uno dice, pues está clarísimo que sí era importante. Entonces nosotros siempre hacemos como un proceso de revisión del tema regional para ver si sí o si no. Les cuento otra anécdota. Cuando se dieron las elecciones de gobierno en el 2022, las primeras semanas hubo obviamente una reacción en Colombia, pero la reacción no fue muy diferente a lo que se había vivido regionalmente. Entonces nosotros, digamos que mantuvimos la pausa y dijimos, esto no, o sea, obviamente hay una reacción en Colombia, pero no es tan diferente como lo que se está viendo en otros países. Fue la segunda ola, piensen en el dólar se subió un montón en junio, julio, después descansa en agosto y es en octubre cuando vuelve a subir la segunda ola nos fuimos solitos y sabíamos ahí que la segunda ola sí era un tema interno de incertidumbre. Entonces aquí el mensaje final, y aquí podemos ya comenzar a mostrar un poquito de gráficos, es que nosotros revisando, digamos, qué tanto Colombia se pudo haber separado estos días, estos 3 días de finalizar la semana, con todas estas noticias internas de posibles investigaciones y con el mismo tema del ministro de Hacienda, no solamente es pues lo que pueda suceder, que en este momento, como les digo, no está pasando nada, simplemente hay cosas muy preliminares, pero incluso hasta un posible cambio del ministro de Hacienda, todo eso es muy material, porque no sabemos quién venga, no sabemos si el perfil que venga sea técnico o no, no sabemos. Yo creo que al mercado le importa incluso más allá de que se cambie un ministro de Hacienda por algunas razones que es preocupante si se llega a avanzar o no, le importa más cuál es el nombre que sigue, porque el gobierno en este momento tiene unos compromisos fiscales grandotes y el ministro actual se ha comprometido a seguirlos. O sea que es más importante incluso en el caso de que evolucionara, es cuál es el nombre con el que el presidente llegara a reemplazar al ministro actual si llegara a hacer ese evento. Pero dicho todo eso, cuando miramos los gráficos, en este caso, esta es la bolsa colombiana, la línea azul en dólares y la bolsa mexicana y la brasilera, no vemos diferencia. O sea, en realidad no vemos diferencia. Ustedes ven las ventas en Colombia se dieron casi que en la misma magnitud de México y Brasil, siendo Colombia una mejor bolsa este año que las otras dos, y el rebote, digamos, la pequeña recuperación del viernes, que es ese último cachito que ustedes ven ahí, no hay ninguna diferencia. Entonces es difícil para nosotros decirles que un evento que, digamos que intuitivamente yo diría, sí, claro que eso tiene un efecto sobre los mercados, decirles que tuvo algo que ver en los mercados en las ventas de la última parte de la semana. Esas son las bolsas, pero también podemos ver las monedas, que es la gran pregunta del tema de la mexicanización y toda esta historia nuestra. El dólar en Colombia es la línea naranja y la línea azul, pues es el dólar en México. Y ustedes se dan cuenta, no hay, de hecho, si acaso Colombia sigue más fuerte que México. Entonces aquí también el espejo mexicano le dice a uno que no hay un tema interno todavía. No es que no lo vaya a ver, puede que lo vaya, se vaya a dar, y como vuelvo a insistir, eh, sea lo que sea, los dos ministros de Hacienda de este gobierno se han comprometido con unos números fiscales y se han comprometido con la regla fiscal y los números siguen cuadrando por lo menos en respetar la regla fiscal. Un tercer nombre no se sabría, entonces no digo que no sea material, pero no lo es, no le podemos culpar a esa subida del dólar la incertidumbre interna, es solamente incertidumbre global que se dio al final de la semana, que arrancó en Estados Unidos, que le terminó pegando a México y terminó afectando a Colombia. El último gráfico es unos bonos, los bonos regionales, los bonos, los equivalentes a los TES, la línea amarilla es la tasa a la que el gobierno se financia sus bonos de 10 años, que está al 10,65, y la línea naranja es el bono mexicano, que está al 12 días, y la línea grisecita o azul, si estoy viendo bien, es el bono mexicano a 10 años. Pesos mexicanos, aquí estoy comparando peras con manzanas con tornillos, pues porque los bonos no deberían tener tasas similares porque dependen de cómo está la inflación de cada país y cómo está la política monetaria de cada país, pero en general los inversionistas tratan de alinearlos un poco. Y ustedes se dan cuenta ahí que la línea amarilla que somos nosotros, pues fue un espejo de Brasil durante mucho tiempo, que de hecho Alianza sacó una teoría hace más de año y medio de la brasilización y dijimos, aquí nos vamos a montar igualitos que Brasil. Y este año comenzamos a decir, no, ahora es la mexicanización. Y ustedes ven que la mexicanización, ustedes lo han oído de nosotros por el dólar, pero fíjense que lo pueden ver también en los bonos. El bono amarillo es muy parecido al bono azul en las fluctuaciones. Y acuérdense que cuando la tasa sube es que están vendiendo el bono, ¿no? Están castigando a la tasa de financiación del gobierno.
y ustedes ven que la subida reciente de los últimos 3 días después de la noticia de investigaciones a nivel interno del gobierno, es la misma subida que tiene un Brasil o es la misma subida que tiene un México. Entonces, no, aquí como el mensaje final, ya dije el resumen es, no podemos decir que ninguno de los activos colombianos que terminaron un poco mareaditos, un poco golpeados al final de la semana, tenga que ver con los temas internos. No es que no vayan a tener que ver, más adelante puede que sí, como les digo, el nombramiento del ministro de Hacienda es muy importante, un reemplazo es muy importante si llegara a evolucionar hacia ese lado. Pero por ahora no. Por ahora la receta técnica es que no tuvo nada que ver el tema interno en las ventas del final de la semana en Colombia. No, listo, súper claro. Entonces seguimos ahí pendientes de la región, ¿no? Eso es básicamente el driver principal y lo ha sido todos estos meses. Entonces, lo que siga sucediendo con nuestros pares, yo creo, Pipe, que sigue siendo súper, súper importante a la hora de pensar hacia dónde vamos nosotros. Yo le propongo que ya terminemos esta parte técnica y nos movamos al calendario, en donde, Pipe, volvemos a estar en las mismas de la semana anterior, sin mucho color. O sea, datos que se publiquen van a ser muy pocos. Por allí Sin en los trabajo, Estados Unidos. estamos sin trabajo. Sí, exacto. Y por eso también sacamos el meme, ¿no? O sea, celebramos que se haya caído Microsoft para poder salir más temprano de la oficina. Eh, pero bueno, Microsoft va a lanzar sus resultados del segundo Q, Alphabet también, por allí en los Estados Unidos algunos datos de sector manufacturero igual que en Europa. Pero tal vez el dato más importante yo creo que va a ser el viernes y hablaremos yo creo que en el siguiente programa, que es ese indicador de precios en los Estados Unidos. Es tal vez de lo más importante que tendremos que hacerle el seguimiento la siguiente semana. Y si uno se Sí, queda ya con, o hágale, sí. sí, déjeme solamente resaltar ese tema del viernes. Dado que han dado tan buenos datos de inflación del consumidor, del productor, falta este que ese es el índice que le gusta a la Fed y este índice está más bajito. Entonces de pronto se acerca mucho a la meta de la Fed y de pronto el mercado revive de nuevo cuando llegue este dato, porque en principio vamos a arrancar regular songs, ¿no? Terminando la Ujú. semana. Listo, sí, entonces estaremos muy pendientes el próximo viernes de ese indicador, pero también, Pipe, estaremos pendientes de las pantallas, o que se vienen, o ya está una película chévere en Colombia, y una serie que yo entiendo usted ya se está viendo y ya conoce. No sé qué nos puede contar usted. Bueno, Malta en cuanto a la película y de ver en que en el caso de esta serie que ya arranca la tercera temporada. Sí, digamos, bueno, hay cositas para hacer el fin de semana que ahí nos agregaron para que si quieren un plan diferente, vayan y se metan un paseo al Salite o bueno, al Parque Tunal. Bueno, hay cosas para hacer si uno no se quiere quedar en la casa viendo aparatos. Y si se quiere quedar en la casa viendo aparatos, entonces tenemos la tercera temporada de The Bear, que es una serie que está buenísima sobre bueno, un restaurante Ujú. que va montando un tipo que tiene todas las complejidades del mundo en un barrio que es súper así medio peligroso y usan plata de un man así medio mafioso. Bueno, es una historia chévere, pero tiene como toda la intensidad del tema de la cocina, está súper Ok, chévere y este actor pues, le ha ido muy bien. Entonces la tercera temporada, si no, hágale la primera y eventualmente va a llegar ahí. Y la otra es una película bien, bien, bien interesante que se llama Malta, eh, donde la directora de la película, que se llama Natalia Santa, es la primera mujer que fue nominada para premios en Cannes por una película anterior que estaba mirando ahora porque se me acaba de olvidar el nombre. Eh, ya, bueno, ahora, el ahora, dragón, ahora usted le alguien dijo. lo encuentra y alguien me lo cuenta. Era como eh, espérense un segundo, bueno, era algo con el dragón, no sé exactamente el dragón, y él, no solamente es importante eso, que ella fue La la primera defensa del nominada dragón. para, ¿la qué? La defensa Defensa. del dragón, la defensa del dragón, una película de 2017. Entonces, primero que todo, pues es la primera mujer que fue a Cannes colombiana, y saca su segunda película, esa fue como su obra prima, saca ahora su segunda película que es Malta. Y aparte, bueno, es guionista principal en Cien años de soledad para Netflix, o sea, está disparadísima Natalia Santa, que estudió conmigo, ¿no? Es de un año abajo de mi Ah, colegio, pero si le preguntan por mí, seguro que no me conoce, pues yo sí estoy siguiéndola a ella. Pero bueno, entonces bien interesante para que le paren bolas y pues vayan ahí a apoyar las películas.
locales de una mujer que le está yendo muy bien y que viene con mucha fuerza, Natalia Santa. Listo, Bueno, creo Pipe, que no, hasta ahí es buenísimo. la... Sí, sí, yo creo que ahí hay plan, hay planes para hacer. Y terminamos, como les digo, medio adoloridos de los mercados, así que vamos a ver qué pasa la próxima semana, a ver si se nos calma esto un poco. Listo, yo creo que ahí ya estamos, Pipe. Pues muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven en este nuevo episodio y bueno, hasta una siguiente oportunidad, Pipe. Listo, vale, feliz fin de semana a todos. Gracias por acompañarnos como siempre, gracias por llegar hasta el final del podcast cuando nos alargamos y nos vemos la próxima, que esté muy bien. Hasta luego. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.